Bienvenidos a las 9ª Jornadas Transversales de Televisión Digital. Desde 2011, las Jornadas Transversales de Televisión Digital son un espacio de problematización y reflexión sobre el desarrollo de la televisión digital y las tecnologías audiovisuales digitales a nivel nacional y regional. A lo largo de estos 9 años pasaron por las jornadas más de 60 panelistas invitados, entre ellos referentes del sector público, de la industria audiovisual, del ámbito académico y de la investigación en el campo de la comunicación. Vamos a dar inicio a las 9ª Jornadas Transversales de Televisión Digital con la palabra de bienvenida de Alejandra Pia Nicolosi, directora del Programa Transversal de Adaptación y Desarrollo de la Televisión Digital de la Universidad Nacional de Quilmes. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar presente. Simplemente quería darle las palabras de bienvenida, de agradecimiento a todos los que año tras año colaboran y están presentes para que esto sea posible. Leonardo Marina, Leonardo Mora, Vanessa de Anzul, un equipo muy grande. Los docentes, Alfredo, Alfonso, Daniel González, que siempre están presentes y acompañando. 2019, este año, era la previsión del apagón digital, que fue pospuesto para el 2021. Lo que sí tuvimos fue un apagón de la política pública, esto que venimos acompañando los últimos años, de un desmantelamiento de los medios públicos, de un desfinanciamiento de los contenidos, el freno total de la instalación de las antenas de transmisión de televisión digital, es decir, de la apuesta de un modelo inclusivo, democrático, que claramente chocaba con los intereses de los grupos concentrados, ¿no?, que han avalado esta gestión de gobierno y que le han dado el poder mediático para alcanzar el poder político que ya conocemos. Bueno, desde este pequeño espacio que venimos construyendo sólidamente y con mucho esfuerzo y mucho trabajo, nos proponemos siempre reflexionar sobre todo lo que ha pasado en materia de política pública, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, de todo lo que ha pasado en los avatares, ¿no?, de la instalación de la televisión digital. Y este año nos propusimos pensar en 2 direcciones. Una ligada a pensar y traer experiencias sobre cómo intervenir socialmente sobre las problemáticas de género, que no es una problemática o un interés propio de la jornada, sino que es realmente una política institucional que tiene la gestión de gobierno de la universidad con mucho compromiso e interés sobre el tema, y nos parecía importante traerla aquí a la mesa con las invitadas que hoy nos acompañan. Y una segunda mesa más ligada a todo lo que es la complejidad de las disputas por la legislación en torno a los procesos de convergencia con las tecnologías digitales. Eso va a ser en la mesa de las 8 de la noche. Así que esperamos que disfruten de estas jornadas. El año que viene serán las 10º. Esperemos tener un horizonte más luminoso en contraste con este apagón de oscuridad e invisibilidad, ¿no?, de tantos contenidos. Ahora recientemente salió una nota, ¿no es cierto?, de más de 2000 horas que han sido producidas por política pública, que han sido completamente obturadas del acceso, ¿no?, con todo lo que eso implica políticamente, ¿no?, una negación al acceso a una memoria audiovisual, a un patrimonio audiovisual cultural federal. Así que bueno, esperamos que el año que viene nos encuentre con un Estado de Derecho con mayores garantías. Así que muchas gracias a todos y a todas por venir. Vamos a comenzar con el primer panel de hoy, titulado Género y Pantallas Audiovisuales, coordinado por Alfredo Alfonso, vicerrector de la Universidad Nacional de Quilmes, docente de la Maestría y Especialización en Comunicación Digital Audiovisual de la Universidad Nacional de Quilmes. En este primer panel contamos con la participación de Lucía Macaño, que es periodista, integrante del colectivo de dirección del canal alternativo Barricada TV, en donde conduce el noticiero popular. Además, en la emisora es productora, responsable del área de administración, gestión y ejecución de proyectos y financiamiento.
Por otro lado, es profesora de enseñanza media y superior en Ciencias de la Comunicación y ha publicado varios artículos relacionados con la comunicación alternativa. Úrsula Asta es periodista, columnista de Feminismo Popular del noticiero de Barricada TV y conductora del programa Feas, Sucias y Malas de Radiográfica. Es maestranda en Comunicación y Criminología Mediática de la Universidad Nacional de La Plata y docente en el ciclo de formación en asistencia a mujeres en situación de violencia del Instituto Nacional de la Administración Pública. Es trabajadora estatal en políticas públicas de comunicación y género. También nos acompaña Lucía García Itzigson, que es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Plata. Es docente de periodismo de investigación, docente de posgrado en la especialización de periodismo y género y en la maestría de comunicación y derechos humanos en la Universidad Nacional de La Plata. Integra la plataforma La García de Comunicación Popular, es cofundadora de la Cooperativa de Comunicación Audiovisual Manifiesta e integra la Red PAR. Nos acompaña también Laura Canigia. Ella es magíster en Periodismo y Medios de Comunicación por la Universidad Nacional de La Plata, es productora audiovisual y guionista. Entre 2016 y 2017 desarrolló y puso al aire Punto Género por Diputados TV, siendo el primer programa semanal de televisión argentina centrado en la agenda de género, pionero en contenidos a nivel mundial al tomar las políticas públicas con perspectiva de género dentro del ámbito de las televisoras parlamentarias. Damos lugar entonces al panel titulado Géneros y pantallas audiovisuales. Muy bien, comienzan ustedes. ¿Nosotras? Sí, en el orden que... Bueno, por empezar, muchas gracias a las organizadoras, a los organizadores por invitarnos. La verdad que para nosotras siempre es un placer venir a contar, a mostrar lo que hacemos desde la comunicación popular. En este caso, lo que hacemos en la columna de Feminismo Popular, que es un trabajo colectivo que hacemos desde Barricada TV y Radiográfica. Radiográfica es una radio popular que transmite desde la recuperada Gráfica Patricios en el barrio de Barracas desde hace ya 15 años, ¿no? Sí. Desde hace 15 años y a la que pertenece acá mi compañera Úrsula. Para empezar y para ponernos un poco en contexto, me gustaría reponer brevemente la historia de Barricada TV para aquellos y aquellas que no la conozcan, porque además me parece que también ese recorrido da cuenta de por qué pensamos las columnas de Feminismo Popular como la pensamos y por qué definimos los contenidos de esas columnas de Feminismo Popular. Barricada surge como un proyecto de televisión itinerante dentro del movimiento piquetero en los años post-2001, con el objetivo de construir una agenda contrainformativa, una agenda popular, una agenda que le diera protagonismo a la voz de los trabajadores, de las trabajadoras, y que pusiera el eje en las peleas y en los conflictos del campo popular. Buscando, digamos, la masividad y buscando generar más audiencias, en el año 2010 nos instalamos en IMPA, que es la primera fábrica recuperada del país, ubicada en el barrio de Almagro, y desde allí empezamos a transmitir por el canal 5 de Almagro, el canal 5 de Aire. Desde el año 2010 a hoy pasaron cosas, y en esas cosas que pasaron, en el año 2015, con una gran lucha que dimos del sector sin fin de lucro, desde la comunicación popular, logramos que se abrieran concursos para televisión digital y logramos presentarnos y ser adjudicatarios de una licencia para televisión digital ese mismo año. En el año 2017 empezamos a transmitir por el 32.1 de la TDA y hoy nos encontramos en pleno conflicto, como no nos gusta no pelearnos, con los cableoperadores, porque tal como lo establece la normativa vigente en nuestro país, los cableoperadores nos deberían incorporar a sus grillas en el ámbito de cobertura que tenemos nosotros. En este caso, los cableoperadores son Telecentro y Cablevisión.
Así que estamos en plena disputa por ese lugar, porque entendemos que es un lugar que la comunicación popular se ha ganado con mucha lucha, porque entendemos que la comunicación popular tiene que estar ahí disputando sentido, disputando audiencia, disputando masividad, porque entendemos que debe profesionalizarse en ese sentido. Y bueno, en ese contexto, digamos, nos encontramos. Y en todo este trayecto que yo fui mencionando de construcción popular, la perspectiva de género fue algo que siempre estuvo presente, quizás en los inicios más desde una cuestión más intuitiva, sin tanta reflexión, porque bueno, abro un paréntesis, Barricada TV estuvo históricamente conformado por mayoría de mujeres, ahora es algo que se fue revirtiendo con el tiempo, pero en términos de lo que es el colectivo de dirección y de conducción, somos mujeres las que lo conformamos. Y creo que eso fue facilitando en muchos sentidos de que esa perspectiva de género estuviera siempre presente. Y en los últimos años sí, esta preocupación se empezó a hacer más explícita, manifiesta. Y hay una atención constante de que todas las coberturas que hacemos, desde todos los ámbitos, siempre esté presente el testimonio de las compañeras. Ya sea en el ámbito sindical, ya sea en los movimientos sociales, ya sea una cobertura en el ámbito estudiantil, siempre buscamos que las voces de las compañeras estén representadas porque eso es lo que queremos contar, queremos mostrar a las mujeres organizándose y en su rol de construcción diaria en los ámbitos en los que sea. El año pasado, de hecho, hicimos un relevamiento y justamente esta preocupación de buscar testimonios de compañeras se vio reflejada, acá me había anotado unos números, de las fuentes que consultamos, 336 fueron hombres y 320 mujeres, y nos parece que eso es importante y esa preocupación tiene que estar constantemente. Habíamos traído un material para proyectar, para mostrarles un poco lo que es la columna de feminismo que se hace dentro del noticiero. De la televisión digital abierta. Nosotros estamos en el INPA, la primera fábrica recuperada del país, allá por 1998, transmitiendo para toda la capital federal y el primer cordón del conurbano bonaerense. Muchos de nosotros venimos trabajando en el CONICET hace 7, 8 años como becarios y de un día para otro nos quedamos afuera a pesar de haber cumplido todas las, digamos, las instancias académicas. Haciendo acá es repudiar los más de 120 despidos que está mandando la dirección de este hospital. Por el reconocimiento de los trabajos no remunerados de cuidado que ayudan a que la sociedad se reproduzca y no son reconocidos, por mejores condiciones de vida para el conjunto de las mujeres y el pueblo. Estamos entregando 20.000 kilos de verdura a los abuelos en forma de gesto solidario, de acompañamiento. No podemos decir que vamos a traer una pantalla táctil, que vamos a hacer todas las cosas que plantea el gobierno si se nos caen ventiladores, si se caen techos, se rompen ventanas. El 12 de marzo el Poder Ejecutivo emitió al Congreso de la Nación un proyecto de ley de equidad de género. Sobre eso mucho tuvieron para decir mujeres sindicalistas, mujeres trabajadoras y de la economía popular que plantearon la reforma laboral no cierra la brecha salarial. Dijeron varias cosas sobre el proyecto de ley del Ejecutivo y además plantearon un contraproyecto denominado Ley de Equidad de Géneros y de Igualdad de Oportunidades en el Trabajo. Así como nos conmueven las injusticias, cada injusticia que atraviesa nuestro pueblo, que tiene que ver justamente con las estructuras de opresión, este tema nos toca de fondo y nos conmueve este grito porque hemos atravesado las mujeres distintas situaciones tal vez directas o indirectas en relación a esta experiencia. Por eso decía, este grito nos conmueve fuertemente y por eso consideramos desde aquí que implica más soberanía, más justicia social, más igualdad y es importante resaltar en ese sentido y esta no es la excepción, que la conquista de derechos siempre es con organización
y con movilización. El 26 de julio se conmemora el fallecimiento de Evita y en esta columna en la que, bueno, hablamos de género, justamente vamos a recordarla, homenajearla a través de las palabras de mujeres sindicalistas que las recuerdan desde ese espacio diciendo en qué contribuyó Eva Perón en sus gremios y recordándola también como una fuerte figura del movimiento de mujeres. Las mujeres en este sentido volvemos a decir no en nuestro nombre, sabemos y como fue invisibilizado cuando se votó la reforma previsional el pasado diciembre aquí en la Argentina, que esa reforma también tenía como principal implicadas, como principal afectadas a las mujeres. ¿Por qué? Porque son justamente mayoría mujeres las que están bajo el paraguas del sistema previsional y jubilatorio en nuestro país. En este caso no es distinto. Las políticas tendientes a generar mayores niveles de dependencia en nuestro país de ninguna manera pueden ser progresivas para ningún sector de la población y por el contrario amplían la brecha de desigualdad en todos los sentidos. BTV, las noticias que en otros medios no ves. Bueno, ahí como decía Lucía, en realidad eso es un popurrí, podríamos decir, de algunas de las columnas de feminismo popular, como lo hemos denominado de esa manera. Como bueno, era presentado y como también les comentaba Lucía, en realidad tenemos una alianza estratégica entre dos medios de comunicación que denominamos de comunicación comunitaria y de comunicación popular, que son en este caso Barricada TV y Radiográfica, y resaltamos fuertemente eso y esta experiencia porque quizá no es casual que esta alianza estratégica se dé entre dos espacios que además están gestados, digamos, su génesis está dada en fábricas recuperadas, ¿no? Fábricas recuperadas por sus trabajadoras y sus trabajadores. Es el caso de IMPA para Barricada TV y es el caso de la gráfica Patricios para Radiográfica. Y cuento esto porque no hubo, digamos, una discusión, ¿no? En parte, nosotras cuando discutimos, bueno, cuáles son los temas a abordar, cuál es el título que va a llegar, digamos, este bloque en particular, que es el que le dimos de nombre Feminismo Popular, porque en realidad entendemos, y acá hago dos recorridos que se entrecruzan, a el feminismo, las luchas del colectivo feminista en nuestro país y en nuestra región, como también hijas de una tradición de lucha, es decir, entendemos que no están escindidas de las luchas por la independencia, de las luchas por la liberación nacional y social, dentro de las organizaciones, me voy para atrás, revolucionarias, más acá en el tiempo con las ollas populares, ¿no? Los conflictos del 2001, los cortes de ruta, la enorme participación justamente allí de compañeras. Entonces, y planteaba estos dos recorridos porque entendemos a nuestro feminismo argentino, latinoamericano, como hijo de esa tradición, y podríamos decir que es un feminismo negro, mestizo, digamos, que tiene justamente esa historia. Y la comunicación popular no es hija de otra cosa, ¿no? A veces nos pasa en distintos lugares que vamos que, bueno, esto nuevo, ¿no? Los medios alternativos ahora, que hay un apagón informático, que en efecto es así. Y decimos nosotras, bueno, los medios comunitarios y los medios populares no somos nada nuevo, también tenemos amplia tradición en la historia de nuestro país y en la historia de nuestra región. Si vamos a la Argentina, quizá tenemos el ejemplo claro de la prensa obrera, ¿no? Muy vinculada al movimiento sindical de trabajadoras y trabajadores, que también tiene tradición en la Argentina, pero también las radios mineras en Bolivia. Bueno, hay vastas experiencias de comunicación popular y comunitaria. Y aquí hago una reflexión que me resulta necesaria, interesante, cuando uno atraviesa, ¿no? Por espacios educativos como es este, como es la Universidad Nacional de Quilmes, y es una disputa de sentido en estos
estas cuestiones que tienen que ver específicamente con la organización, con los movimientos, ¿no? Con las organizaciones libres de nuestro pueblo, pero una disputa de sentido necesaria que implica entender que estos medios de comunicación no son esos medios chiquitos, ¿no? Los medios truchos, los medios que se hacen así nomás, que en efecto tenemos menos presupuesto, por supuesto, que otros, y eso es real, en contraposición a lo que rápidamente, ¿no? En el sentido común decimos, no, pero este es un medio grande, ¿no? Un medio masivo. Y siempre damos una reflexión en ese sentido, porque en estas experiencias, y acá hay solo un recorte de todos los espacios que han atravesado y que han sido voz, que son voz en nuestros medios de comunicación, que no son la voz de los que no tienen voz porque nadie no tiene voz, sino que justamente en nuestros medios de comunicación populares se expresan las mayorías de nuestro pueblo. Entonces, de allí que entendemos que los medios comunitarios y populares debemos pelear y peleamos por alcanzar ser masivos, digamos, porque en realidad hay una discusión en torno a la política pública, en torno al presupuesto al cual accedemos, que tiene que ver con distribuir eso, y seguramente en el panel que viene van a poder profundizar mucho más en eso, pero que no son menos profesionales, ni más truchos, ni son chiquitos, sino que por el contrario es probable que además lo que se expresa, ¿no? El sentido común que ahí se disputa, seguramente se parezca mucho más a nosotras, a nosotros, a nosotres, que esos contenidos que hay en otros medios de comunicación, incluso en aquellos que eventualmente puedan ser, entre comillas digo, compañeros, ¿no? Digamos, porque operan otras lógicas de producción ahí. Decíamos que esto fue un recorrido, pero esta columna de feminismo popular atravesó así como esa discusión por lo que decía el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, que también hablaba de nosotras, casi como una burla, esto de la reforma laboral que lograron las mujeres organizadas, no solo de los sindicatos formales, sino también de las trabajadoras de la economía popular, lograron frenar, que era esta ley de equidad de géneros que escondía detrás de sí una posibilidad al Ejecutivo de intervenir justamente los sindicatos y de regular el teletrabajo, afectándonos sobre todo a nosotras, las feminidades, podríamos decir, que en muchos casos trabajamos dentro de nuestra casa, en eso que se denomina trabajo de cuidados, que no está concebido hoy como un trabajo y que seguramente sea parte de la discusión de lo que se viene. Pero en estas columnas también hablamos de la Marcha del Orgullo, del Día del Orgullo, también de amplia tradición y organización enorme en nuestro país, con enormes experiencias. Visibilización de mujeres afrodescendientes o afrolatinoamericanas, afrocaribeñas, como ellas lo dicen, discapacidad y derechos sexuales. Mujeres de nuestra historia también, ¿no? Porque también nos pasa que en esta disputa por el sentido común hemos, por ejemplo, hablado de Victoria Romero, de La Roja, ¿no? Ella era parte de la lucha de las montoneras federales. Y bueno, nosotras pusimos también, sentíamos que debíamos recuperar, quizá con la excusa de una efeméride, parte de eso que es también nuestra historia y reivindicar incluso a esas mujeres invisibilizadas por la historia, pero que siempre han estado, ¿no? Que siempre hemos estado. La lucha de las futbolistas, bueno, algunos de los casos que me anoté aquí rápidamente. Cierro con plantear que los medios de comunicación comunitarios y populares, además de esto que planteaba en torno a la necesidad de políticas específicas, bueno, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ustedes seguramente saben muy bien, a partir de los decretos del macrismo justamente sufrió modificaciones en sus articulados que tenían que ver con la concentración, porque se preveía 1/3 para medios comunitarios y populares o sin fines de lucro, 1/3 para los medios privados con fines de lucro y 1/3 para los medios públicos. Bueno, eso finalmente no sucedió, no sucede, sino que por el contrario se concentró mucho más. Pero bueno, ustedes deberían poder prender la tele y poder ver Barricada TV o escuchar Radiográfica, y eso no es posible debido a que eso no se reguló.
Y decía hacia el interior, ¿no? Más allá de que encontramos esta enorme participación de compañeras dentro de estos medios comunitarios y populares, quizá a diferencia incluso de esos relevamientos que a veces muestran, bueno, faltamos en algunos medios de comunicación, pero que en realidad son relevamientos de medios comerciales, ¿no? De medios que son corporaciones de medios, pero cuando hemos analizado nuestros medios de comunicación, Radiográfica es parte del Foro Argentino de Radios Comunitarias, y una de las compañías dijimos, paren, esto nos representa, hagamos un relevamiento propio. Y la verdad es que lo que encontramos es que hay una paridad en la participación. Las mujeres estamos ahí. Seguro que tenemos mucho para discutir, como en todos lados, hacia adentro de nuestros espacios de trabajo o de organización, incluso de las radios o del mismo foro propio, pero bueno, estamos. Y eso abre, digamos, una puerta, o no la abre, sino que está abierta, digamos, la posibilidad de que operan en nuestros medios otras lógicas de producción de la información, ¿no? Lógicas más horizontales, somos nuestras propias, no tenemos patrón, digamos, ¿no? Patrón, y lo dejo así en masculino, ¿no? Cuando hablamos del sistema patriarcal, no voy a decir patrona. No tenemos patrón, somos nosotras mismas quienes, bueno, producimos esos contenidos, discutimos con nuestras compañeras y nuestros compañeros, y de allí que estos medios de comunicación comunitaria y popular, con amplia discusión en torno, en este caso, a la organización, decía, de nuestro pueblo, de los movimientos, ¿no? del feminismo que nos interpela, construimos en nuestra práctica esa pluralidad de voces por la que luchamos, por la que bregamos, por la que discutimos en cada espacio en el cual formamos parte, imprimen justamente esa pluralidad de voces, esa democracia, esa construcción de soberanía. Así que me parecía necesario también traer un poco esa organización que nos damos y cómo discutimos justamente también esa agenda que se pone al aire y que discute ese sentido de nuestro pueblo también. Gracias. Muchas gracias, Lucía y Úrsula. Bueno, ahora vamos a darle la palabra a Lucía García. Itzico. Sí, pero bueno, ahí se escucha, es mi apellido materno, soy hija de desaparecidos, así que llevo los dos apellidos como una reivindicación política, aunque sea difícil de pronunciar. Bueno, les voy a contar un poco la experiencia desde Manifiesta. Nosotras somos una cooperativa de producción audiovisual, cooperativa en todo el sentido del término, porque efectivamente nos constituimos con los papeles de una cooperativa en el marco de una línea que lanzó el Ministerio de Desarrollo para industrias culturales, que no duró mucho tiempo, pero que bueno, nos dio el plafón legal, institucional, para poder constituir eso que queríamos hacer nosotras, un grupo de documentalistas, periodistas, camarógrafas, diseñadoras, que nos conocimos en un encuentro nacional de mujeres, y lo cuento porque tiene mucho que ver esto con el propio surgimiento del espacio de Manifiesta. Una de las preocupaciones que compartíamos era lo mal narrados que estaban los encuentros de mujeres hacia la sociedad. O sea, solo quienes participábamos de esos espacios, sabíamos lo maravilloso, los conmocionantes, lo grandiosos que eran, el enorme evento político que eran, y cuando eso se traducía a través de los medios de comunicación, aparecía como una anécdota menor de unas chicas que se habían sacado la remera frente a la catedral y la policía las había reprimido, ¿no? Y a eso se limitaba el relato sobre un evento político único en el mundo, que es hace 34 años, ahora se hace la próxima semana en la Ciudad de La Plata el número 34, y que tiene una potencialidad política maravillosa, diversa, muy rica, con las experiencias, las inquietudes, las agendas de mujeres y disidencias sexuales de todo el país, ¿no? Entonces,
Nuestro espacio surge muy ligado a esta situación y algunas, bueno, Amanda Alma, una de mis compañeras, también periodista, y yo ya formábamos parte de la red PAR, Periodistas de Argentina, Red por una Comunicación No Sexista, esa es la sigla, es una red que hace 11 años trabaja sobre la perspectiva de género en los medios de comunicación, una red federal, así que ya teníamos estas inquietudes dándonos vuelta. Y bueno, y eso confluye con un gobierno, un Estado que tiene una política pública de fomentar las instancias de comunicación popular, les decía, con esto de la cooperativa, pero además con los FOMECAS, ¿no? Gran parte de nuestros proyectos fueron financiados con los FOMECAS. De hecho, los proyectos que fueron financiados los financió el FOMECA, los otros los hicimos de manera militante, ¿no? Y también ahí, en este espacio, al ser todas mujeres y lesbianas las que constituimos la cooperativa, se planteó la discusión acerca de los modos de producir, ¿no? Desde ya sin patrones, pero bueno, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo generar, además de la preocupación por los contenidos, cómo producir esos contenidos sin autoexplotarnos, ¿no? Que es algo que quienes venimos del campo de los medios comunitarios, los medios populares, conocemos de memoria, ¿no? Muchas veces este juego de la militancia, bueno, no, pero yo lo quiero producir, lo quiero decir porque para mí es importante, se nos mezcla y se nos desdibuja que somos trabajadoras y terminamos no cobrando un mango por un montón de laburo, ¿no? Que después otros además lucran con eso. Entonces, teniendo todas estas discusiones en la cabeza, bueno, el desafío era desarrollar una estrategia de producción, de circulación, o sea, todo el proceso comunicacional completo en clave feminista. No lo terminamos de lograr porque pasaron cosas, como decía acá Lucía, y no hubo más FOMECA. Entonces, hubo otras estrategias para seguir produciendo contenido, pero también había que laburar para comer, entonces, bueno, ahí los tiempos se relativizaron. Nuestra discusión con los medios de comunicación y el por qué acuñar la perspectiva de género como una estrategia de producción de otros contenidos, de otras miradas, tenía que ver sobre todo con que entendíamos que había hacia las mujeres, y ni hablar hacia las disidencias, una mirada muy tutelar de parte de los medios de comunicación, ¿no? Bueno, yo te voy a contar lo que le pasa a las mujeres, yo te voy a contar, y nunca las voces propias nuestras puestas en escena, y si estaban en escena era para determinados temas, ¿no? Bueno, las mujeres podemos hablar en la tele de espectáculos, chusmerío, ¿no? Les hace chusmerío, por ahí de salud, podemos ser lindas y estar al lado de un señor que habla de cosas serias, ¿no? Pero, digamos, más o menos esos roles estereotipados, y no mucho más. Esto que vemos de, por ejemplo, economistas feministas hablando en los medios, todo esto es muy reciente. Yo soy vieja y en mi época eso, vos no lo veías como un futuro posible, como una instancia en la que vos podías, o sea, o sabías que si vos querías hacer eso, la ibas a tener que cinchar y pelear mucho, ¿no? Porque eras mujer. Y lo natural era que los que hablaban de cosas serias, importantes en la tele, eran varones. Entonces, bueno, digamos, muy radicalmente, nosotras de entrada nos definimos como una cooperativa de producción audiovisual feminista, ¿no? Porque queríamos pelear contra todo eso. Y una cosa anecdótica, pero que me gusta siempre contar, es que la idea de armar, o sea, ponerle nombre, decir, che, armemos una cooperativa, ¿por qué no hacemos esto? Surgió jugando un partido de fútbol en un encuentro nacional de mujeres. O sea que ahí había ya desde el cuerpo también un no disciplinamiento a lo que se supone que tenemos que hacer, ¿no? Y ahí, bueno, después los papeles, constituir la cooperativa, y la primera producción que hicimos fue una campaña colaborativa, y ahí también el método feminista de la producción colaborativa, que después les voy a contar un poco más de las coberturas, que fue Perfecto es el cuerpo que se manifiesta, una campaña de fotografías
donde invitábamos a las mujeres y a las disidencias femeninas, digamos, lesbianas, travestis, trans, a escribirse en el cuerpo una frase que les resultara significativa y a mostrar ese cuerpo o esas partes del cuerpo que por ahí no respondían a los cánones estereotipados de delgadez, juventud, etcétera, etcétera, con el orgullo de politizar ese cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, nos desbordó, empezaron a llegar imágenes de distintos lugares del mundo y pasó algo muy fuerte, que fue que esa idea disparadora, bueno, caló hondo, digamos, generó, convocó, interpeló. Y bueno, esas fotos las fuimos publicando, eso a su vez generó más fotografías en el mismo sentido. Y tuvo que ver con esto, con experimentar, con pensar una estética también, ¿no? Pensar la estética como parte de la construcción de contenidos. ¿Por qué los contenidos populares, feministas, que quieren decir cosas, que quieren interpelar políticamente, no pueden tener también una belleza? Una belleza que por ahí no es la misma belleza que está establecida, pero hay una búsqueda estética, ¿no? Después les decía esto de las coberturas colaborativas. Nosotras participamos de todo el proceso del Ni Una Menos, los paros internacionales de mujeres, la Marea Verde. Y bueno, y ahí la realidad es que no dábamos abasto nosotras como cooperativa de dar cuenta de todo lo que ese suceso implicaba. Entonces empezamos a tejer redes con otras cooperativas de producción emergentes, otras cooperativas de fotografía, distintas, o por ahí compañeras fotógrafas sueltas que querían sumarse, y a desarrollar esta estrategia de definir una consigna, ¿no? Por ejemplo, vamos a buscar imágenes de sororidad en esta marcha. Entonces, todas las fotógrafas salían con esa consigna y después se trabajaba con ese contenido para hacer una publicación conjunta. Eso es todo un método de producción distinto de la lógica comercial y de la lógica, por ejemplo, periodística de la primicia, ¿no? Yo veo que yo estoy en redes, además de periodistas feministas, nuestra lógica es siempre, cuanto más podamos empujar los temas de agenda, mejor. Nunca estamos pensando en la primicia. Yo soy la dueña y no te lo doy porque a mí me reditúa, ¿no? Que por ahí es la lógica más patriarcal de la comunicación, de quién la tiene más larga, ¿no? Quién consiguió la nota primero. Y me parece que, bueno, que las coberturas colaborativas están atravesadas por esta perspectiva, ¿no? Donde se diluye un poco la autoría, porque lo importante es ser parte de ese colectivo que está generando ese hecho político. Bueno, en cuanto a nuestras producciones, yo traje dos ejemplitos. Uno que el video, el que dice Spot Talleres, este es un spot que hicimos para convocar a talleres que damos sobre comunicación con perspectiva de género. Y es un poco, sí, una perspectiva crítica de la violencia mediática a la que estamos expuestas, ¿no? Y bueno, y una invitación a revertir eso. Felizmente, la mujer del mayordomo tenía CIF Active Head. Se habría enfiestado en el culo para ganar más plata. Era una nena que iba a los boliches nocturnos donde van los adultos desde los 13 años. Jódete por puta.
Bueno, es fuerte cuando ves todo junto, ¿no? El tratamiento estereotipado de los cuerpos, bueno, esta hipersexualización de determinadas situaciones y aparte esta naturalización de las violencias, ¿no? Y cómo cambia cuando somos nosotras las que nos ponemos en el lugar de la producción, ¿no? Lo que por ahí quería sumar, en el marco de Manifiesta, aunque no estrictamente dentro de la cooperativa, nuestra compañera Cintia Castoriano, que aparece ahí en una imagen, produjo esta serie que se llama Caja de Herramientas, ¿no? Ahí en el ámbito de la Universidad de General Sarmiento, que es una especie de manual de feminismo, ¿no? Práctico, muy interesante con el sentido del humor, porque bueno, también eso me parece y rescato mucho de la experiencia que venimos haciendo, que es siempre desafiarnos desde lo estético, no quedarnos con que está bien lo que queremos decir, sino que además queremos que sea lindo, que sea atractivo, que llame la atención, que guste, que sea popular, no porque lo dictaminamos nosotras, sino porque va pasando de mano en mano, de colectivo en colectivo, ¿no? Y porque las compañeras se van identificando con eso que proponemos. Lo otro que traje para mostrar es un spot, es una campaña de spots radiales, ese ¿Cuánto vale tu tiempo? Que es solo audio, pero que lo hicimos en el marco de un FOMECA, tomando las encuestas del uso del tiempo, que son estas encuestas que hizo una vez el INDEC, no sé si las volvió a hacer, donde medía esto de los tiempos de cuidado, ¿no? ¿Cuánto tiempo dedicamos las mujeres a las tareas reproductivas o, bueno, que tienen que ver con el sostenimiento del hogar y cuánto tiempo dedican los varones? Y trabajamos con actrices y bueno, intentando, estos spots fueron para radios comunitarias, seguramente en radiográficas se habrán pasado, intentamos esto, que interpelen, que te quedes escuchándolo y que después tengas además el dato de la encuesta del uso del tiempo. ¿Cuánto vale tu tiempo? El que sigue. Buenas, disculpe señorita, ¿acá se cobra la jubilación? Es la primera vez que me pagan. A ver, abuela, deme su documento. ¿Pero usted trabajó alguna vez? ¿No vendrá a cobrarla de su marido? Que si trabajé, toda la vida trabajé. Crié 7 hijos, lavé, planché, cociné, saqué piojos. Si eso no es trabajar, nunca un aguinaldo ni vacaciones. Por lo menos ahora cobro la mínima. Aún hoy, las mujeres dedicamos 3 veces más de nuestro tiempo que los varones a las tareas domésticas no remuneradas. Tu tiempo, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Bueno, la serie de spots van en torno a esta cuestión, ¿no? Desde situaciones cotidianas, poner en evidencia esta desigualdad en el uso del tiempo. Por ahí, como a modo de conclusión, bueno, y la otra experiencia, perdón, que surge en el marco también de Manifiesta es una de nuestras compañeras que se termina yendo de la cooperativa, pero con la que tenemos muy buen vínculo, arma el espacio de mujeres audiovisuales. No sé si lo conocen. Es un espacio que reúne a trabajadoras de la industria audiovisual, del cine centralmente, pero también de la televisión, en todos sus rubros, ¿no? Camarógrafas, guionistas, realizadoras, directoras, etc. Y bueno, y que justamente las nuclea a partir de ver las desigualdades en las condiciones de laburo en esos ámbitos, ¿no? Y bueno, han venido trabajando en, por ejemplo, conseguir licencias por maternidad para rubros como las técnicas, que son contrataciones siempre precarias, parciales, ¿no? Y no hay una continuidad laboral, pero bueno, son mujeres que a veces tienen hijos también y tienen derecho a cuidarlos y a estar amparadas mientras eso sucede. Y una gran herramienta que se creó desde ese espacio, que, bueno, nada, pongo en común acá, es lo que llamamos la plataforma, que es la plataforma MUA,
Es una aplicación en internet en la que todas las trabajadoras del área audiovisual cargan sus currículums y entonces cuando un productor, una productora está buscando una camarógrafa en Salta, por ejemplo, le salen todas las, pero son solo mujeres y feminidades, o sea, lesbianas, travestis, trans. Entonces, ¿por qué? Porque lo que aparecía mucho en las discusiones era, bueno, pero no conozco una camarógrafa, no conozco una guionista, una editora. Bueno, ¿no conoces? Acá las tenés todas juntas en todo el país, tenés para elegir, ¿no? Entonces, para también salir de esta posición de la queja y ser propositivas y demostrar que, bueno, que laburamos, tenemos ganas de laburar, tenemos muchas cosas que hacer. Y ahí, en ese ámbito, se está dando la discusión también de los contenidos. ¿Qué pasa si somos las mujeres las que dirigimos las películas, escribimos los guiones? ¿Qué otras cosas van a aparecer que no han sido contadas por directores varones, ¿no? Porque, bueno, si el Universal es masculino, hay un universo que queda fuera, de eso estamos convencidas. Así que, bueno, en esa instancia estamos trabajando ahora, bueno, en festivales, por ejemplo, con esto del test de Bechdel. ¿Conocen ese test que hace, digamos, interpela a las películas a ver si hay un personaje femenino, si ese personaje femenino tiene nombre, si en algún momento hay una conversación de ese personaje femenino con otro personaje femenino y si en esa conversación además no están hablando de un varón? Si cumple con todos esos requisitos, aprueba el test de Bechdel y tiene el sello MUA de contenido, no digamos feminista, pero por lo menos no patriarcal. Y también, bueno, la idea es trabajar en que los modos de producción en los sets sean más igualitarios, sean lugares más amigables. Ahora mis compañeras están grabando unos spots con actrices argentinas justamente sobre las situaciones que se viven en los sets de rodaje. Y bueno, como para cerrar, en términos más generales, creo que el rol de la comunicación feminista es la amplificación de las luchas de los feminismos populares. Me parece que todo lo que ocurrió con el Ni Una Menos, ese 3 de junio de 2015, esa primera movilización que surge de una convocatoria en Twitter de periodistas feministas, a partir del femicidio de Kiara Páez, o sea, un femicidio más horrible, tremendo, una piba de 14 años embarazada en Entre Ríos, la impotencia de estar contando muertas y decir, bueno, tenemos que hacer algo con esto, llevó a convocar a esa primera movilización con ese nombre. Eso creció, fue tomando cada vez más cuerpo, dejó de ser un tema menor, un tema policial, y se empezó a comprender que el femicidio es un tema cultural, un tema social y un tema de políticas públicas. Bueno, los paros internacionales de mujeres, que no son otra cosa que poner en evidencia que somos las que hacemos las tareas de cuidado gratis, ¿no? Esta consigna de feminismo de que no es amor, es trabajo no pago. Cocinar, lavar, planchar, limpiar. Bueno, todo eso también empezó a tener otro eco y otra resonancia porque hubimos muchas miles de comunicadoras, cineastas, fotógrafas, feministas pensando en querer contar esto de esta manera. Y la marea verde, el aborto, ¿no? Yo me acordaba que el primer encuentro de mujeres que fui, no me acuerdo el año, pero hará 15 años, sí, el aborto, o sea, se discutía, todavía no estaban las compañías de la campaña, se creó unos años después, pero no dejaba de ser un tema muy específico de ese colectivo, ¿no? No lográbamos traspasar esa instancia y transformarlo en un debate público. Si se pudo transformar en un debate público fue, por supuesto, porque existe la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y Jenny es una de sus comunicadoras más importantes, pero porque todo eso también se articuló con otras comunicadoras que estábamos instalando esta agenda y sobre todo interpelando desde no nos traten como un tema menor. Estamos hablando de nuestro cuerpo, de nuestras vidas, de nuestros proyectos, de si queremos o no queremos ser madres. Estamos hablando de algo que para nosotras es vital. Tómenselo en serio, escúchenos. Y bueno, y así estuvimos todo un año debatiendo el aborto en el Congreso de la Nación,
sacándolo del closet de alguna manera, y bueno, y ahora será cuestión de coyunturas políticas y de números, pero sabemos que tarde o temprano va a ser ley en nuestro país. Entonces creo que que el rol de la comunicación acompañando al movimiento popular es central, y si lográs como entrar en esa sintonía, bueno, es mucho lo que se puede hacer para que el sentido común, ¿no?, sobre esos temas se modifique, se interpelen otras cuestiones y algo que parecía que era imposible, como estar discutiendo en las mesas de nuestras casas, en la escuela, las pibitas con los pañuelos verdes, bueno, se haga realidad, ¿no? Es porque ahí estuvo la palabra, estuvo la imagen, estuvo la invitación a mirar de otra manera algo que ya habías mirado o que por ahí no habías mirado nunca. Bueno, nada más. Bueno, le damos la palabra a Laura Canigia. Hola, bueno, buenas tardes, gracias. Yo quisiera empezar ya arrancando con mostrar qué es Punto Género porque hablo más con lo que pongo en la pantalla que en lo que puedo hablar yo, básicamente. Esto es un compilado de 3 cosas. Es la media sanción de diputados, es el último Ni Una Menos y un informe sobre la revolución de las hijas. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo programa de Punto Género. Un punto de encuentro para acercarte los temas que se debaten en el Congreso desde una mirada de género. Así presentamos el programa. Entonces yo, señor presidente, le pido a todos los diputados de esta Cámara que voten en el mismo sentido que yo voto por las hijas de ustedes. Voten para que mis hijas, si un día quieren hacerse un aborto, lo puedan hacer en un lugar sano, seguro y legal. Que sea ley, señor presidente. A las auroras, esta multipartidaria de mujeres que llegó para quedarse en la política argentina, unidas en nuestra diferencia, pero siempre a favor de las mujeres. A las mujeres en sus casas, a nuestras madres y a nuestras hijas. Que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Que sea ley. Manifestación más grande del hartazgo que como sociedad tenemos ante la violencia machista. Como hace 4 años volvemos a exigir que dejen de matarnos por el solo hecho de ser mujeres, y lo vamos a seguir gritando una y otra vez hasta que los gobiernos de turno hagan lo que tienen que hacer, que es garantizar nuestro derecho a vivir una vida libre de todo tipo de violencia. Es un grito contra la violencia machista que sufrimos en la vida cotidiana permanentemente, y la violencia machista que viene desde el Estado también. Es una fecha de unidad, de protesta, de unirnos en un solo grito contra el patriarcado. Por las que están, por las que no están, por las que peligran. Es lo que nos está pasando, que nos están matando. Es un momento también de reclamar por la equidad salarial, por los protocolos de violencia de género, y en este caso particular llevamos la consigna defendiendo los derechos de las amas de casa.
que nos están quitando las jubilaciones, que nos están quitando los planes sociales, que las mujeres estamos cada vez más precarizadas en cuanto a lo laboral y en todo, en la desigualdad que tenemos, y nos movilizamos por esto. Me pesa el aire, me pesa el tiempo. Esta mochila que cargamos más pesada que el cemento. Tantas veces ignoramos nuestro propio sufrimiento. Tantas veces nos callamos. Quedamos en el intento de sacarnos esas dagas, deshaciendo el argumento que si un macho nos faja porque algo habremos hecho. No me trago más la mierda, no compro el puto invento. Hoy nada más nos ata, somos libres como el viento. El movimiento feminista, el Ni Una Menos, es una fecha de conmemoración dentro de la agenda política. Nosotras consideramos que el movimiento feminista y el movimiento de mujeres han impulsado una participación inusitada en la Argentina que atravesó Latinoamérica y el mundo en reclamo de nuestros derechos, pero fundamentalmente en reclamo de la salud y de la vida de las mujeres. Nos atraviesa en esto que estamos queriendo lograr, que es el aborto legal. Ahí nos atraviesa un montón, porque las mujeres pobres terminan con abortos clandestinos, muriéndose, desangradas, cruelmente. Creo que esto no tiene vuelta atrás y que si no es este año el otro, pero vamos a tener ley de aborto legal, seguro y gratuito. Y le vamos a pegar al patriarcado, que es lo que nos jode. Para la campaña nacional por el derecho al aborto es Ni Una Menos por abortos clandestinos. Hemos tenido casos muy fuertes estos últimos días y sobre todo después de la sanción rechazada en el Senado de la Nación. Consideramos que hoy por hoy la política argentina tiene en sus manos el devenir de esta causa y por eso estamos exigiendo aborto legal ya. Vamos a alzar la voz por las que ya no pueden, por todas las mujeres que no están, por las que vienen. Difícil despertarse cuando duele. La verdad sale a la calle, pero nunca está en la tele. Si no vende, se incomoda. No pueden silenciarlo porque el tiempo es hoy ahora. Todo se puso verde porque ya no estamos solas. Salimos a gritarlo, nos están matando a todas. La violencia machista se vive cotidianamente en cada lugar, en cada barrio, en cada trabajo. Se vive desde el discurso, desde la violencia psicológica, la violencia económica. Se vive cuando una mujer no puede cobrar su jubilación, no puede tener trabajo y ese dinero que la hace independiente y que es tan importante para generar más libertad para las mujeres. Vivo más violencia institucional que violencia de género, ambas cosas. Ambas cosas. Y lo vivo en carne propia porque soy una chica que laburo en la calle, trabajo y a más de una de las chicas trans las ha matado y nadie se entera de nada de eso. Cotidianamente las mujeres sufrimos infinidad de formas de discriminación y violencia muy naturalizadas o aceptadas socialmente. Desde que tengamos que hacer casi exclusivamente nosotras las tareas del hogar, hasta que sigamos percibiendo menor salario por igual trabajo, hasta que se sobrecargue nuestra vida con doble y triple jornada laboral. Son algunas de las manifestaciones más claras de esta violencia estructural que luego se cobra la vida de una de nosotras casi por día en nuestro país. Mírenlas, ahí vienen, mujeres valientes, larga vida ellas, guerreras combatientes, óiganlas, ahí vienen, mujeres valientes, sus voces ya no duermen ni una menos, ni una más, ni una menos, ni una más. ¿Cómo cambió? Porque cada vez hay más gente. Lamentablemente, a veces hay más gente que está por la causa propia, por sufrirlo en carne propia. Que es una vergüenza. Es un dolor atroz, me imagino. Y para nosotras hoy es un día muy importante. Estamos acá con el cartel de Diana, que la venimos buscando hace 4 años. Después de la primera movilización del Ni Una Menos, días después, el 19 de junio de ese mismo año, Diana desaparece y desde ese día nosotras la seguimos buscando.
Para nosotras el Ni Una Menos es también que las pibas no desaparezcan, que a las pibas no se las lleven porque sí, por el simple hecho de ser mujeres. Para nosotras el Ni Una Menos también es decirle no a las redes de trata. Solidarizarnos con todas las mujeres víctimas de femicidios y demás, ¿no? De todo tipo de violencia que reciban. Y después también es una forma de acompañar y de que ellos nos acompañen a nosotros a raíz de lo que sucedió con mi sobrina. Decir, bueno, acá estamos, somos un montón y no vamos a estar negociando nuestros derechos. Queremos caminar tranquilas por la calle, no queremos que nos asesinen, no queremos que nos desaparezcan, queremos aborto legal, seguro y gratuito. Y una manera de hacer visible todos esos reclamos es saliendo a la calle y mostrando que somos un montón. Desde el observatorio, ahora que sí nos ven, venimos relevando los femicidios luego de la primera movilización del Ni Una Menos. En estos 4 años relevamos 1.193 femicidios en la Argentina. Esto representa un femicidio cada 29 horas y en lo que va del 2019 esta cifra aumentó a un femicidio por día. Mírenlas, óiganlas, mírenlas. Mi cuerpo no es bandera de tu guerra, ni permiso ni perdón. Para los jóvenes esta lucha es muy importante porque es una trayectoria a futuro para los estudiantes, las y los estudiantes, un movimiento feminista y movimiento para las mujeres y disidencias muy importante. Creo que fue eso, que las mujeres y las personas de la diversidad sexual nos enojamos, nos organizamos y lo increíble de la marcha hace 2 años es que se sumaron a nosotras 53 países más. Así que esto no es solo Argentina, sino que nos estamos uniendo internacionalmente. Creo que es un movimiento feminista emancipador. Y el futuro sin patriarcado y sin machismo yo lo veo súper bonito para todas y todas las mujeres y disidencias, que podemos caminar por la calle tranquilas, que podemos ponernos una musculosa sin tener miedo de que nos digan y podemos ser como tenemos que ser sin una opresión machista. Para mí, Ni Una Menos son las amigas y es haber encontrado en el marco de la amistad todo el confluir de las ideas con las que trabajé toda mi vida. Y es eso, es poder compartirlas desde una experiencia de amistad. Y el feminismo es justicia social, y esa es la lucha de Ni Una Menos. Las mujeres unidas logramos muchas cosas. Y es así como lo vamos a lograr. Ya, ni una menos, ni una menos. 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 Ni una menos por abortos clandestinos. Ni una menos. Ni una menos. Ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, vivas nos queremos. Ni una menos, ni una más. Hoy en día la lucha feminista es uno de los hechos políticos más importantes que estamos viviendo. Creo que la lucha se da una vez que uno empieza a sentir todas esas injusticias en el día a día, cuando se te cae un techo, cuando hay fugas de gas en tu colegio, o aunque sea en mi caso, y ahí empezás a moverte porque ves que la cosa no da para más. Si bien es una lucha que lleva durante muchísimos años, desde siempre estuvimos resistiendo, hoy en día irrumpimos en los espacios públicos y es un lugar que ganamos y el de que no nos vamos a ir. Yo creo que es un hilo conector que nos une tanto a la lucha de madres como justamente esto. Fueron principalmente mujeres las que tuvieron
desde el minuto cero, buscando a sus familiares, como hoy en día somos un montón de mujeres y disidencias también en las calles luchando por el aborto legal. Gracias a su lucha. Gracias a la lucha, claro. Pero hicimos un montón de cosas. La verdad que no sé de dónde nos salía el coraje. Eso, como creo que hay una continuidad histórica también en ambas luchas, simbolizadas en pañuelos diferentes, cada lucha con su especificidad, y eso no se puede negar, principalmente para entender cuáles son las luchas específicas, pero también entender que es una misma fuerza común que lucha por los derechos humanos, los derechos de las mujeres. Dentro del dolor es una satisfacción, un orgullo enorme tenerlas a ellas. Te recuesta aparte darle besos. Ay, sí, me cuesta un montón. Bernardo Schifri. Presente. Norma Beatriz Chipari. Presente. Sí, yo creo que las hijas lo que están haciendo, están heredando la lucha que llevamos las madres de hace 40 años, 42 años, y fueron recogiendo. Y hoy pueden caminar juntos el pañuelo blanco con el pañuelo verde. Las mujeres posicionándose, saliendo del rol que era meramente doméstico, que era solo estar en las casas cuidando a los hijos y salir a las calles por todos los pibes y pibas desaparecidos y secuestrados por los militares. Y eso marcó un antes y un después para todas las mujeres que antes no podían salir a luchar. Y hoy día las nietas, las hijas, retomamos esa lucha y las teñimos de verde. A mí me provoca emoción y esperanzas de que cuando decimos venceremos, sí venceremos. Voy a ser breve porque me parecía más importante en lo largo mostrar lo que era audiovisualmente Punto Género. Bueno, nosotros, el canal de la Cámara de Diputados de la Nación surge increíblemente dentro del Congreso cuando ya había otro canal que era el del Senado, pero como políticamente no se ponían de acuerdo, tenían que crear dos canales. Es una ley que surge en el 2001 en pos de la crisis institucional, de imagen institucional que hay, y como respuesta a los discursos mediáticos de vapuleo, sobre todo por el Congreso. Digo, las trabajadoras y trabajadoras del Congreso cuentan, muchos quienes están desde esa época, que no podían ni siquiera salir del Congreso porque había un nivel de violencia muy fuerte en la calle. En ese contexto es que surge la necesidad de un montón de diputados de crear un canal intentando combatir los discursos mediáticos que ponen a la política y sobre todo al Congreso, con la frase de las leyes entre gallos y medianoche, para denostar la política, las instituciones. Los canales parlamentarios surgen en función de eso, de tratar de combatir esos discursos mediáticos de vapuleo de la política. Parecido a lo que cuentan las chicas, pero desde lo institucional, sin presupuestos y sin una capacidad técnica de poder darle a estos lugares un impulso real, de poder generar un contenido democrático, potente y con recursos. Bueno, son por lo general canales que van sobreviviendo con la voluntad de los trabajadores y las trabajadoras, y más en los últimos años, y donde, por ejemplo, en el Congreso, que cada 4 años hay un cambio de gestión, donde siempre está esa amenaza de si se continúa, no se continúa. Digamos que el contexto, más allá de que es absolutamente distinto, porque acá sí hay un patrón, y es el mayor patrón, y es el único lugar donde nunca fue presidido por una mujer.
Digo, hubo presidenta mujer de la Nación, hubo presidenta del Senado, hubo presidenta de todos lados, menos en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados nunca jamás en la historia hubo una mujer. Entonces ahí hay una patronal muy machista, muy fuerte, con una violencia institucional, como decía una de las compañeras de uno de los informes, muy fuerte, pero sí tiene un correlato en el de financiamiento que no voy a ahondar porque ya lo contaron las compañeras de los últimos años, y un desfinanciamiento general de algunos sectores públicos que hace 4 o 5 años cuando el canal empezó a surgir y necesitó de pantalla, gracias a que existía la TDA y el Vacua, hubo un potenciamiento de poder generar un contenido. Nosotros tenemos que en un año poder generar 24 horas de pantalla, que es algo imposible, y gracias a que estaba el Vacua se pudo, digamos, poner sobre todo un montón de productos que no los había visto nadie, en los cuales se había gastado un montón de recursos públicos y que no estaban en pantalla en ningún lado. Y eso sí fue potente en ese momento. Después, cuando empiezan, digamos, los recortes, justo cuando el nuevo gobierno asume, dentro del Congreso se da la particularidad de que los canales sobreviven y se les pone un mínimo presupuesto. Y ahí es que surgen los primeros programas. Nosotras, Sintéticamente, es uno de los primeros programas que se hace en el estudio del canal. Casi por casualidad es un programa feminista, porque me surgen a mí la orden laboral de que tenía que hacerlo. Digo, si estaba quizás otra compañero que no tenía una trayectoria dentro del periodismo feminista, hubiese sido otro tipo de programa. Y se intercruzan también, Lucía hablaba de Amanda Alma, que es una de las compañeras de Ella Manifiesta. Bueno, Amanda también es parte de Punto Género, entonces se da esa situación que dentro de las nuevas trayectorias estamos personas que tenemos una trayectoria dentro de los escenarios más disruptivos y de disputa y de los que mal llamados medios alternativos, y que terminamos por esta necesidad del laburo y el autofinanciamiento en algunos lugares, dando nuevos discursos. Nosotros básicamente lo que intentamos hacer en ese programa fue la presororidad, tratar de juntar a diputadas de distintos bloques que tenían temas de trabajos parecidos y proyectos legislativos parecidos, a hablar y a potenciar temas que no estaban en los medios. Digo, se hablan de proyectos que no están en la agenda mediática todo el tiempo, y se trata de potenciar a las mujeres parlamentarias y a los proyectos de ley que tienen un contenido feminista o un contenido que viene a disputar el sentido de desigualdad dentro de esta sociedad. Básicamente para nosotros lo fuerte fue obviamente el año pasado la media sanción, que fue un trabajo donde rebalsó lo parlamentario, porque se pasó de un lugar donde podría verse como un medio más pequeño, donde no tiene una audiencia específica ni muy masiva, y de repente teníamos 100.000 personas viendo todos los días las audiencias que teníamos que cubrir, con una cantidad de recursos que yo me animaría a decir que son menores que los de las compañeras de los medios que están en esta mesa. Así que nada, corto porque acá me está haciendo el profesor, que es un gran docente, que tengo que terminar. Bueno, muchas gracias. Primero, para la Universidad Nacional de Quilmes es un honor que estén aquí. Agradecerles mucho la presencia y que hayan venido a esta jornada de televisión digital. Antes de pasar a las preguntas de todos los que están en la sala, quería hacerles algunos comentarios y preguntas. A Lucía y Úrsula preguntarles si esta cantidad, digamos, esta proporción que ustedes resaltaron sobre la presencia de mujeres en pantalla y en las actividades del canal,
se nota, digamos, los televidentes qué respuesta les dan sobre ese aspecto. A Lucía García y Sijón, preguntarle, sí, es difícil, pero preguntarle si en estos cambios, vos dijiste una cosa que me pareció muy interesante sobre los roles, ¿no?, de las mujeres. De paso digo, Julia Estrada, que es columnista económica conocida, es nuestra primera egresada del doctorado en Desarrollo Económico de nuestra universidad. Y en el caso de Cintia, que la mencionaste, que también está en el video tuyo, Cintia, ganó con Caja de Herramientas el premio Nuevas Miradas que otorga la universidad a la televisión universitaria latinoamericana. Ahí preguntarte también, digamos, que puedas desarrollar un poco más sobre el tema de los roles, cómo ves el avance en los últimos años, o sea, en general uno nota el avance, pero con respecto a las cosas que son más como de poder, ¿no? ¿Cómo ves eso? Y a Laura también preguntarle con respecto a los diputados, cómo diputados y diputadas, cómo ven la cuestión del ciclo de ustedes y qué tipo de repercusión encuentran ahí. Bien. Bueno, yo divido la respuesta en tres partes. Por un lado, aprovecho nuevamente para destacar que la dificultad en la que nos encontramos hoy en día es que la televisión digital es una política, es una tecnología que no se llegó a desarrollar del todo y que este gobierno se encargó de desfinanciar. Por lo tanto, hoy por hoy nos cuesta mucho encontrarnos con nuestras audiencias porque si bien el salto cualitativo es notorio respecto a transmitir por un canal de aire analógico, también es cierto que dentro del ámbito de Capital Federal la televisión digital no es algo que esté muy instalado y la mayoría de los habitantes consumen televisión por cable. Entonces, vuelvo a insistir con el reclamo que mencionaba en mi intervención de que es imprescindible, digamos, poder lograr el derecho de que las cableras nos incorporen a la grilla para estar en el zapping y ahí sí pensar en esta devolución más fluida, digamos, ¿no? Sí tenemos devolución en lo que tiene que ver con la circulación de los materiales en nuestras redes sociales, en nuestras plataformas. Todos los materiales están subidos a YouTube, las columnas y demás, y ahí sí hay una buena devolución. Y la tercera parte que me interesaría destacar respecto a eso es que la diferencia entre las fuentes, hay casi 50 y 50, pero hay un porcentaje menos de mujeres representadas, tiene que ver también con lo que cuesta muchas veces que las compañeras se animen a dar esos testimonios. Digo, nosotras tenemos esta preocupación de salir a la calle y siempre buscar que la voz de las mujeres esté representada, pero muchas veces las compañeras se resisten y hay que hacer un trabajo, digamos, ahí de insistir y de tratar de que salgan esos testimonios. Pero bueno, digamos, retomando como la pregunta inicial, eso me parece que es importante dar esta pelea, o que nosotros sigamos dando esta pelea para que nos podamos encontrar con nuestras audiencias y esta disputa de agenda, esta disputa de sentido hegemónico pueda darse plenamente, digamos. Bueno, respecto de esto de los roles, la verdad es que no voy a ser muy optimista porque no hay grandes avances. El avance más grande por ahí es que nos damos cuenta, ¿no?, de dónde están las trabas y cuáles son los lugares que hay que disputar, que tienen que ver sobre todo con los lugares editoriales, ¿no?, donde se deciden cuáles son los temas, cuáles son los enfoques, los tratamientos. Y porque lo que mencionabas, Julia, Cintia y hay otras compañeras, bueno, la experiencia de Punto Género, lo que hacen las chicas en Barricada TV, todavía no dejan de ser excepciones, ¿no?, o casos destacables de trabajo con mucho esfuerzo para llevar otras perspectivas. Por ahí lo que está pasando, por ejemplo, en el ámbito del periodismo gráfico, es que muchos diarios, incluso diarios tradicionales, están incorporando editoras de género. No quiere decir que el diario de adelante para atrás sea impecable en términos de perspectiva de género, pero por lo menos quiere decir que hay una preocupación por darle una mirada a estos temas, a estos enfoques, que no se les pasen ciertas cosas, y eso me parece importante, ¿no?
aunque son diarios que yo no leo ni leería jamás, pero bueno, por lo menos incluyen esta mirada. Creo que hay que pensar lo que sucede en la comunicación respecto de estas cuestiones en los mismos términos que lo que sucede en la política y que lo que sucede en todos los espacios que transitamos. Y es que es una discusión, digamos, justamente de espacios, de lugares, de decisión, y es difícil que se cedan los privilegios amablemente, ¿no? Hay algo de disputa y de tensión que yo lamento, pero no puedo, o sea, cuando hablamos de estos temas no puedo disimular ni hacer más amable, porque no es lo mismo que en determinados lugares haya una mujer con perspectiva de género, ¿no? Porque no tiene que ver con una característica biológica, sino con una mirada construida a partir de esa experiencia, que haya un varón. Y todavía nos sigue costando estar en los lugares donde cambiaríamos el impacto, el contenido de manera más notable. Las experiencias que como movimiento vamos recapitulando en ese sentido son súper valiosas. Sobre todo a mí en particular me interesan las experiencias que nos corren del gueto del género, porque parece que para hablar de género sí estamos habilitadas, entonces en la radio podemos hacer la columna de género, en la tele podemos hacerle también, ¿no? Y cuando empezamos a meternos con todos los otros temas desde la perspectiva de género. Entonces, ¿qué pasa cuando hablamos de economía y decimos, bueno, a ver, el impuesto rosa, ¿por qué nos cobran más caras las cosas porque son rosas en el supermercado? Si es el mismo producto, azul vale menos. ¿Qué pasa, no sé, con la política, digamos? ¿Por qué nos cuesta tanto a las mujeres llegar a los lugares? ¿Tenemos menos capacidad política o resulta que las roscas se arman a la noche cuando nosotros nos fuimos a cuidar a los pibes porque nos toca eso, nos sigue tocando eso en el reparto de tareas? Entonces, cuando todo esto empieza a atravesar toda la realidad, me parece que empieza a haber algo más interesante y más profundamente cuestionador, ¿no? Y bueno, estamos intentando, digamos, generar eso, pero una cuestión que no se puede soslayar es que en tiempos neoliberales nosotras somos las que más precarizadas estamos, porque nos tocan las tareas de cuidado y las tenemos que resolver con menos recursos. Y eso hace que el tiempo que le dedicamos a las militancias y a las apuestas profesionales a veces se vea reducido también, ¿no? Entonces, ahora empezaría un tiempo, esperemos en octubre y en diciembre, para volver a pensar en estas estrategias. Bueno, a nosotros en términos contenidos nos pasa al revés. Tenemos que buscar excusas para invitar a diputados varones. Que es difícil porque es buscar quién tiene proyectos. Que, digo, por ejemplo, se me ocurre, hay un diputado varón que tiene el único proyecto que hay para crear la banca de la mujer en la Cámara de Diputados es de un varón. Y después había otro diputado que tenía proyecto de lactario. Pero es difícil, no suele haber muchos proyectos con perspectiva de género de diputados varones. Entonces, lo que a veces hacemos es cuando los hay, intentar invitarlos para que la perspectiva sea más amplia y no sea solo el programa de las minitas. Que lo que nos pasa también es que cuando vemos los demás programas del canal, que no son muchos los de producción propia, lamentablemente, claro, es el único programa donde hay mujeres. Cuando vas al programa de debate político que intenta hacer, yo no lo dije acá, intenta hacer un Intratables, trucho, más trucho es lo que es Intratables, no me graben, son todos varones. Entonces, nosotros hacemos un tape que es la diputada, que es una razón de ser del programa, que es conocer diputadas. Bueno, hay uno específico de todos los programas, te presenta una nueva diputada, que son las que no aparecen en los medios, las que no son conocidas, como para darle un espacio. Y a veces, como decimos, bueno, ¿quién viene hoy a tu programa a ver si la agarro y le hago? Y no invitan mujeres. Como hablan de economía, como hablan de la política actual, siempre los invitados son economistas varones, periodistas parlamentarios varones, bueno, digamos, totalmente masculinizado. Lo que sí nos pasó es hacia adentro de los diputados y de las diputadas, eso, que no tienen espacio para hablar, una gran valorización
del programa y de esos espacios, para ellos y ellas sí hay un valor, y nos pasa dentro de las trabajadoras del Congreso. Nosotros particularmente estamos por empezar un periodo que yo creo que no quiero ser, al contrario que Lucía, no quiero ser muy esperanzadora, pero que creo que va a ser un poquito revolucionario, que es la ley Micaela, que nos obliga a todos los trabajadores y trabajadoras del Estado a tener perspectiva de género, y estamos atravesados todo el tiempo por eso. Entonces creo que vamos a ir hacia un proceso un poquito mejor en el que estamos ahora, pero bueno, hacemos un programa de género con toda técnica de varones, indefectiblemente, donde que la voz principal sea una mujer, no les es gratuito, no les gusta, y el chiste machirulo y los micromachismos y el si te doy o no te doy la cámara para la cobertura está todo el tiempo presente. Entonces, más allá de lo que vivas hacia el interior con los diputados y diputadas, hacia el interior de las estructuras, la violencia machista dentro de la violencia institucional, sí, coincido ahí que estamos muy lejos de estar en una mejor situación. Esperemos que la ley Micaela sea un gran avance para el Estado. Bueno, abrimos entonces las preguntas para los que quieran intervenir. Bueno, muchas gracias a todas. Bueno, por supuesto, no digo ninguna novedad, todo lo que ya expresaron en torno a lo extraordinario de la lucha feminista en nuestro país, por supuesto en el mundo, pero muy en particular en nuestro país, consiguiendo muchos logros, otros a la espera, pero que ya llegarán. Y eso, por supuesto, en una universidad como la nuestra, no hay una semana donde no haya alguna actividad que reflexiona sobre el feminismo, las distintas perspectivas, la perspectiva del género, la cátedra de género, las distintas instancias para pensarlo, digamos, ¿no? Y por supuesto ustedes expresaron todas estas dimensiones que tienen que ver con ocupar el lugar de la palabra de la mujer en el histórico sistema de medios patriarcal, ocupar la perspectiva de género para abordar la distintas cantidades de temas que aparecen en los medios audiovisuales. Pero muy puntualmente lo que yo les quería preguntar a ustedes, considerando que ustedes son realizadoras audiovisuales que abordan desde la perspectiva de género, es que todo proceso social y cultural siempre ha estado acompañado por nuevas estrategias o estéticas que tratan de sistematizar esos procesos, digamos, ¿no? Entonces, hay muchas experiencias en nuestro continente, pero también en el mundo a partir del desarrollo de vanguardias, etc. Entonces, lo que les quería preguntar es si ustedes visibilizan, ponen en debate la construcción de una estética de este feminismo que construye Argentina. No sé si se entiende la pregunta. La construcción de una estética feminista de nuestro país. Yo te puedo decir algo muy corto. Yo creo que la estética audiovisual feminista la dieron en los cambios de las marchas. El primer Ni Una Menos era todo en negro, y si vas ahora a cualquier marcha hay glitter, canciones, brillo, juventud. Eso nos imprime a nosotras una estética de pantalla. Para mí lo que pasa, la alegría que pasa en la calle es la que te da audiovisualmente la forma en la que tenés que relatar el feminismo. Yo creo que la calle nos marcó ese cambio. Pasó de ser lúgubre, tenebroso. Pasa ahora esto que te estaba diciendo recién de lo de la ley Micaela, cuando te pones a pensar y a programar cómo vas a capacitar a toda esa gente y qué le vas a decir para que entienda qué estás hablando cuando hablas de violencia machista. ¿Le vas a mostrar a un tipo pegándole a una mujer? ¿Eso funciona? ¿Mostrar la violencia, mostrar la gente de negro? Me parece que el cambio más rotundo en la estética, en las formas audiovisuales, tiene que ver con lo que pasa en las marchas todos los días. Agrego un poco en línea lo que decía ella. Me parece que además ese cambio de estética, que es muy claro, digamos, a quienes participamos de esas marchas o a quienes vemos esas coberturas, es muy claro.
y no sé si están de acuerdo, pero no puede estar deslindado de otra cosa que sucedió, que es el 2015, lo mencionaba acá la compañera, hay una irrupción muy fuerte que toma visibilidad pública a partir de una demanda concreta que tenía que ver con la violencia específicamente. Y si bien eso perduró y está en nuestra agenda, al mismo tiempo se imprimieron otras demandas, que no me acuerdo ya quién lo decía, pero esto de, bueno, salir a proponer, digamos, como en una, no solo, digamos, como en el repliegue de la respuesta, sino a su vez un movimiento feminista propositivo en torno a qué es lo que queremos, qué es lo que es necesario, qué es lo que discutimos en relación a las políticas. Y sobre la estética agregaría, quizá en línea a alguno de los videos que vimos, esta discusión en torno a nuestros cuerpos, ¿no? En torno a digamos, cómo son esas mujeres o esas feminidades que aparecen en los medios de comunicación o en nuestras pantallas, no solo para hablar de género, sino para hablar de tantos otros temas. Bueno, hay una discusión ahí sobre el cuerpo, la belleza hegemónica, ¿no? Me parece que también se pone en discusión todo eso que comienza a removerse y que tiene también un planteo y que genera, por supuesto, un movimiento dentro de las pantallas. Sí, yo por ahí agregar que los feminismos, hablamos en plural justamente porque no hay un solo feminismo válido, digamos, y no sé si hay una vocación de buscar la representatividad en términos por ahí políticos más tradicionales, ¿no? Me parece que es como abrir el juego a esta explosión de estéticas, de cuerpos, de presencias, de modos de pensar lo político, que seguramente con el tiempo va a ir decantando posiblemente en algo que sintetice todo este proceso, pero estamos, me parece, en un momento de Big Bang en el que es muy difícil encontrar cuál es esa estética para definirla. Sí creo que que esto de los cuerpos es central, los cuerpos, bueno, no casualmente en el ámbito de estos feminismos hay toda una corriente de discutir la gordofobia, ¿no? Reivindicar los cuerpos gordos, bueno, la transexualidad, el travestismo, ¿no? El lugar que encuentran las sujetas travestis y trans para ser parte son los feminismos, no son el sindicalismo, no es los movimientos sociales, ¿no? Donde son bienvenidas y son tomadas como parte del colectivo es en los feminismos. Entonces creo que hay tantos corsets sobre nuestros cuerpos que por ahora lo que estamos haciendo es sacándonos de esos corsets. Después veremos qué forma va tomando todo esto. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Sí, ¿qué tal? Les quería consultar en cuanto a lo que es la cobertura de las violencias contra las mujeres desde los medios, digamos, más hegemónicos de comunicación. ¿Qué cosas ustedes creen que se hacen bien en esas coberturas y qué cosas creen que se hacen mal o que son dañinas para nuestra imagen de alguna manera? Mira, nosotras desde la Red PAR tenemos un decálogo para el tratamiento de la violencia sexista que es muy claro, si bien tiene unos años, hay muchas cosas que siguen siendo válidas. En primer lugar, no revictimizar a la víctima, esto de que hacen mucho los medios de publicar la imagen de la víctima y no la del victimario, pasó ahora con este femicidio atroz del padre que mató a la hija, ¿no? Tenemos todos la imagen de la chica y no sabemos cómo es el señor. Esa es una primera recomendación. Hablar de femicidio, porque antes se hablaba de crimen pasional, no sé si se acuerdan. Entonces poner siempre el acento en que estamos hablando de un crimen que tiene que ver con un patrón cultural que habilita la violencia en los varones hacia las mujeres y la diversidad. Y siempre proveer algún teléfono para que si alguien que está viendo es víctima de alguna situación similar pueda
llamar, ¿no? O sea, desnaturalizar esa naturalización de la violencia y ofrecer algún recurso. En líneas generales me parece que esas 3 son las recomendaciones y no es lo que pasa. O sea, a veces ponen el 144 porque, bueno, hay una obligación de hacerlo, hay una ley, pero el regodeo en la morbosidad parece que es casi una condición para ser periodista de esos casos que van siempre a policiales y muchas veces no hay una contextualización en términos de que el femicidio es la última escala de una serie de violencias previas cuyo origen está en la violencia simbólica de considerar que la mujer no es un sujeto par con el varón, ¿no? Entonces, bueno, brevemente sería, me parece eso, y las invito a buscar el decálogo de par, que es cortito y es claro. Lo vamos a hacer porque nosotras no tenemos decálogo, así que me parece que es una herramienta interesante. También hay propuestas desde la Defensoría del Público que también se pueden tomar. Desde mi análisis me parece que los medios hegemónicos todavía están lejos de hacer coberturas responsables de los casos de violencia de género, y creo que tiene que ver lo que se va conquistando, esto que mencionaba Lucía de las editoras de género, me parece que tiene que ver con la organización de las mujeres hacia adentro de los medios, y me parece que mientras eso más se desarrolle, más conquistas se van a ir logrando respecto a las coberturas, pero creo que hoy estamos muy lejos de tener coberturas responsables. Hace poco había hecho así como una mirada rápida de uno de los últimos femicidios, y el tema de la cuestión, la mató por celos, la mató porque se fue con otro, era algo que estaba presente diría yo, así bestialmente, en el 90% de los titulares. Así que me parece que falta mucho por hacer, y creo que tiene que ver con esto, con la organización de las compañeras hacia adentro de las redacciones, hacia adentro de los medios, que puedan seguir exigiendo, digamos, coberturas responsables. Bueno, vamos a la última porque tenemos que ir al otro panel. Bueno, yo les quería hacer una pregunta, digamos, porque vienen con una trayectoria de trabajo desde la perspectiva de género en los medios y en la construcción de una nueva representación sobre la situación de los feminismos y disidencias, ¿no? Pensarnos de otra manera, habilitar a la sociedad que nos pensemos de otra manera. Entonces, en este trabajo que vienen haciendo, que lo personal es político, que es un trabajo político, y que de lo que se trata también es de como de inaugurar nuevas politicidades, ¿no? Si ustedes, que todas hemos estado, digamos, formateadas por el patriarcado, empiezan a encontrar en ese hacer político de todo lo que están trabajando algo que tiene que ver con nuestra experiencia colectiva. Digo, ¿qué nuevas politicidades se descubren ustedes llevando adelante, más allá de lo que ya se mencionó en términos de horizontalidad, por ejemplo? Porque en realidad uno está formateado por el patriarcado. Entonces, digo, esta experiencia colectiva de ser la inmensa minoría que nos trae a mano, que no sale fácil. Qué difícil, porque es verdad que quizá hablamos de nuestros recorridos o nuestros saberes o nuestra práctica, pero después no nos pensamos muchas veces en el lazo desde otro lugar, ¿no? Entonces es complejo, pero nos ha pasado, bueno, yo lo decía antes, esta alianza de Barricada y Radiográfica, nos hemos encontrado nosotras las compañeras haciendo nuestro primer foro o nuestro primer encuentro de las radialistas, ¿no? de las trabajadoras de las radios comunitarias, con las compañeras también, para pensarnos en nuestras prácticas. Porque decíamos, bueno, estamos, discutimos, vemos, el feminismo nos atraviesa, salimos a la calle,
Ahora bien, bueno, ¿qué pasa hacia adentro? ¿Cómo discutimos con nuestros compañeros, que son nuestros pares? ¿Qué nos planteamos? ¿Qué surge entre nosotras, ¿no? Incluso en eso quizá más sutil, ¿no? Los machismos los vivimos a lo largo de nuestra trayectoria, y lo que nos encontramos es quizá en esto de cómo pensamos lo personal, es muchas veces en este nuevo lazo que hemos construido, porque nos hemos encontrado después las compañeras con esa necesidad de juntarnos, pero que no tenía que ver con, bueno, no, la reunión de nosotras sin los varones, porque no era desde ahí, sino que efectivamente era necesario para nosotras juntarnos a discutir, bueno, qué era lo que pasaba en cualquier momento, ¿no? En cualquier momento de nuestra organización. Entonces, todas esas inquietudes, desde quizá no desde haber trabajado el tema, pero las inquietudes que salen más desde lo que uno siente, ¿no? Desde lo sensorial, eran puestas en común con las compañeras, era un abrirse con las compañeras, ¿no? Se permitió, creo, o el feminismo ha logrado en nosotras un diálogo que nos permite que ante cualquier cosa o ante la duda de una situación interna o externa, ¿no? Recuerdo ahora una compañera bastante más chica que yo que me decía, bueno, tal, una producción, ¿no? Entonces había quedado hablando con una persona que había sido un entrevistado, que le mandaban mensajes, ¿no? Entonces ella, claro, a mí me preguntaba, me dice, esto, ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿No? Se encontró ante la dificultad de ver cómo abordar esa situación, porque además, bueno, una pertenece a un espacio orgánico, discute, era alguien que había venido, bueno, y lo resolvimos en conjunto, ¿no? Encontramos esa respuesta o esa inquietud que sintió ella de venir a buscarme a mí, o como podría haber sido otra compañera, de resolver eso. No sé si estoy respondiendo bien lo que me pediste, pero hay como un lazo que sin duda alguna nos encontró, más allá de la dinámica cotidiana del laburo, por poder discutir qué nos pasa en nuestros cuerpos, en nuestras salidas, en cómo abordamos quizá la sexualidad en ese caso, ¿no? Y encontrarnos con otras compañeras de otras radios discutiendo lo mismo y diciendo, bueno, no sé cómo se llama esto, no sé si es sororidad, no sé cómo se llama, pero logramos hasta la emoción, ¿no? En una charla de, bueno, ¿cómo resuelvo un montón de cosas cotidianas? La limpieza del lugar, ¿qué vamos a comer? Bueno, todas las lógicas que implican la organización en un grupo humano, con este lazo que nos permitió abrirnos unas a otras de una manera más cercana. Creo que eso lo encontramos a partir del feminismo. Bueno, mira, lo que vimos, Maitena decía algo que parece muy pavo, pero para mí es muy profundo, que dice el feminismo son las amigas. Y me parece que hay un montón de mujeres, y sobre todo las nuevas generaciones, que supimos y creo que más que supimos, estamos intentando construir ahora una nueva forma de relacionarnos entre nosotras. Me parece que hay como un despertar en lo humano de las mujeres que está revolucionándolo todo en nuestras relaciones, que es muy difícil, y esto sí lo digo totalmente íntimo. A mí me resulta muy difícil, por ejemplo, pensar en organizaciones mixtas. Digo, me resulta muy difícil pensar que los varones que comandan algunas organizaciones políticas que están con nosotras en las calles, en el Ni Una Menos, en aborto y en todo, realmente modifican para hacia adentro sus prácticas. Es un momento Big Bang y yo en lo personal no les creo nada a un montón de varones. Sinceramente, digo, ya que me dijiste lo personal, a mí me pasa por ahí. Y quizás yo estoy adentro de un lugar muchas horas donde es muy difícil, donde vos estás grabando frases de violencia muy jodidas que le han dicho a mujeres dentro del Congreso de la Nación, de las peores que se te ocurran en la mente, de las más perversas. Y tenés un sonidista al lado diciéndote, ¿sabés que yo también sufrí violencia? Yo sufrí violencia de género porque me hacían poner contra una pared mirando una pared. ¿Sabés lo feo que es eso? Es muy...
hay pibes y hay compañeros ya más de nuestras edades que están haciendo un gran esfuerzo y tienen una concepción que acompaña. Pero es muy difícil perder los privilegios. Y creo que en esta situación Big Bang hay muchas mujeres que estamos muy aferradas a nosotras mismas, porque si vemos con los hombres con los que fuimos construyendo todos estos años, por más que nos acompañen a las marchas y por más que estén codo a codo, los privilegios y las reuniones de la noche y las formas en las cuales organizar y definir las políticas, eso no está cambiando. Coincido con mis antecesoras en la palabra y sumo esto, ¿no? o subrayo esto, lo potente del vínculo con las otras es impresionante. Bueno, yo además hago un programa de radio los lunes por Radio Caput, de paso el chivo, de 9 a 10 de la noche, que se llama Un Cuarto Propio. Invitamos a mujeres lesbianas o trans a que nos cuenten su vida, ¿no? Y yo estoy fascinada porque invito a todas las que me gusta lo que hacen y les pregunto todo. Y la verdad que es inagotable la capacidad creativa que tenemos las mujeres, las disidencias, en condiciones adversas, ¿no? Porque siempre en esas historias hubo una primer pelea para poder ser lo que quería ser. Y después todo lo demás, ¿no? Eso es fascinante, es maravilloso, te potencia todo el tiempo. Y después, el mundo con un montón de, no todos, pero muchos varones que se creen que por derecho propio es de ellos y una tiene que estar ahí un poco a los codazos tratando de ir ganando espacio, ¿no? Yo creo que estamos en una etapa, en ese sentido, un poco ingrata. Por ahí nuestras hijas, las pibas que vienen, van a estar en otro punto de partida. Ya están en otro punto de partida por las cosas que plantean y por cómo no se bancan ninguna boludez de los pibes de su edad, ¿no? Y eso, bueno, va a hacer que seguramente tengan una vida mucho más plena en un montón de sentidos. Nuestra plenitud generacional es pelearla. Y me parece que, bueno, que también es una manera de ganar terreno y después te atraviesa todo. O sea, qué sé yo no cocino más en mi casa, por ejemplo. No me callo más cuando un tipo dice algo que me parece que no da. No sé. Te volvés mucho más intolerante con cosas que te bancabas porque, bueno, socialmente eran así. Bueno, no te las bancas más. Y bueno, sos a veces un poco antipática o un poco la que hace el bardo en los lugares. Pero bueno, es gratificante igual. Bueno, muchísimas gracias y bueno, que continúe así. Agradecemos la participación de cada una de las panelistas y de esta manera damos por finalizado el primer panel.